Buenos días. Han pasado ya unos minutos desde las 9:30. Hemos dejado este breve espacio desde las 9:30 de cortesía para que sigan incorporándose empresas. Creo que podemos comenzar. Bienvenidos a esta jornada. El que les habla es Enrique Sánchez Arredondo, del área de promoción y red exterior de Extenda, la empresa pública de promoción exterior de la Junta de Andalucía. Hoy en España, pues oficialmente ya podemos quitarnos las mascarillas y, bueno, depende un poco de cada empresa y de cada entorno, pero un servidor, aunque sea para que me veáis la cara, una vez pues me la voy a quitar para daros la bienvenida a los asistentes a esta jornada, a las empresas andaluzas que se han interesado por estas posibilidades que queremos transmitir, y agradecerle también a nuestras distinguidas ponentes el que compartan un rato de su apretada agenda para poder hablarnos un poco de esas oportunidades que percibimos. Ya sabéis que Extenda es un servicio público de la Junta de Andalucía. Nos dedicamos a apoyar a las empresas en su aventura de abordar, de salir a mercados exteriores, y trabajamos pues con todos los sectores de la economía andaluza, con todas las fases por las que una empresa pueda pasar. Y bueno, pues en el caso de países árabes, de África y países árabes, pues bueno, pues llevamos trabajando con la península arábiga más de 10 años con muy variados sectores de actividad productiva de empresas andaluzas, y uno de ellos es el de las energías, y en concreto el de las energías renovables, en las cuales España y Andalucía pensamos que tienen mucho que decir. Para presentaros de una manera, digamos, comprensiva estas oportunidades en el conjunto de los países de la península arábiga, tenemos a una serie de ponentes estrella. Yo creo que se puede decir sin reparo. Tenemos en primer lugar a la doctora en física Lourdes Vega, que se formó en la Universidad de Sevilla y que, bueno, que ha desarrollado una carrera internacional y muy distinguida en este campo y en otros campos. Lourdes, por ejemplo, es especialista en energías renovables y en hidrógeno, creo, ¿no? Energía del hidrógeno como una energía novedosa, si no estoy equivocado. Y trabaja ahora mismo en un instituto del Khalifa University de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Y ella nos va a presentar su visión, ¿vale?, sobre el sector y las oportunidades en estos años, los avances técnicos y bueno, y un poquito de las posibilidades de mercado que puede suponer. Y por otra parte tenemos también a Elena Calderón, es la gerente en Emiratos Árabes de la oficina de Dubái de la empresa sevillana TSO, de South Oracle, que es una empresa especialista en la aplicación de energía fotovoltaica en entornos urbanos y de maneras innovadoras. O corrígeme si me equivoco, Elena. Entonces, Elena nos va a hablar de su experiencia en Emiratos, de una pyme andaluza, una pyme innovadora en este mercado, y bueno, pues generosamente va la empresa, por medio de Elena, va a compartir con nosotros un poco de esa experiencia, ¿verdad? Nos parece que es un repertorio de ponentes auténticamente de lujo, privilegiado, ¿vale?, que hoy podemos poner a vuestra disposición. Quería comentaros que teníamos también a un tercer ponente, Manuel Fernández Peregrina. Manuel es directivo en ADNOC, la empresa de petróleos de los Emiratos Árabes, ¿vale?, que tiene también mucho que decir en este tema del desarrollo de las energías renovables. Están apostando por ello. A Manuel ha surgido un imprevisto institucional, con lo cual no ha podido acudir. Vamos a intentar que nos autoricen a que podamos pasaros sus datos, ¿vale?, de forma que podáis contactar con él. Y no sé si a lo mejor incluso vamos a tener una oportunidad de poder contar con Manuel en algún otro momento. Pero desde luego con el plantel que tenemos hoy, yo creo que os vais a quedar bastante satisfechos, que creo que va a valer la pena este tiempo que nos dedicáis. Con lo cual yo, sin más, dejo a Rosario, mi compañera Rosario Millán, para que también os salude y os hable brevemente de los servicios de la oficina Extenda en Dubái. A continuación de Rosario participará Lourdes Vega, la doctora Lourdes Vega, desde la Khalifa University, y a continuación Elena Calderón de TSO, de South Oracle, desde su oficina de Dubái. Rosario, buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Enrique, gracias a los ponentes, a las ponentes en este caso, por su dedicación y por las presentaciones estupendas que nos van a realizar sobre el tema que nos interesa hoy,
Y muchas gracias, por supuesto, a las empresas interesadas que se han inscrito, que vamos viendo que van aumentando el número de empresas que se conectan, a las cuales les agradecemos también el interés. Bueno, Stenda, ya sabemos, es una agencia cuya vocación es el servicio público en la internacionalización, en el apoyo a las empresas andaluzas. En la red exterior, la oficina de Stenda en Dubái abrió en 2009, con lo cual ya llevamos 13 años trabajando en la zona de manera presencial, cubriendo los países del Consejo de Cooperación del Golfo en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que la sede física y estamos viviendo y trabajando en Dubái, en Emiratos. El tema que nos interesa hoy sobre las energías renovables, la transición, es un tema que sobrepasa, digamos, la frontera. Sí, es un tema a nivel mundial que cada vez tiene más importancia. El auge en el mundo de las energías renovables es evidente. La limitación de los recursos fósiles en los países productores, por ejemplo, la diversificación que persiguen, como es el caso de Emiratos, que a pesar de ser uno de los grandes países en reservas de petróleo, pues ha apostado claramente por la diversificación energética. Esto, sobre todo desde hace 10 años que estamos viendo esta transición y esta evolución, este interés del gobierno, tanto a nivel federal como los Emiratos localmente, con sus autoridades respectivas de energía, cómo están desarrollando el sector de las energías renovables, sobre todo a nivel de solar, fotovoltaica, que sería lo que más se está desarrollando, también algunos proyectos de CSP. De hecho, el primero, el CHAMS 1 en Abu Dhabi, pues fue de este tipo. En todos estos proyectos que se han ido desarrollando y que están en cartera, hemos visto la presencia de empresas españolas y también empresas andaluzas que han participado en diferentes momentos, digamos, desde temas de asesoría a EPCistas, a ejecución. Y es un sector en el que Andalucía y España han destacado y que ofrece oportunidades para nuestras empresas. Decir que desde Stenda hemos apoyado este sector, ya llevamos bastantes años apoyando este sector económico y de servicios con distintas acciones. Por ejemplo, participando y apoyando la participación de empresas andaluzas en distintos foros. Antiguamente se celebraba en Dubái el foro MENA New Energy, en el que participamos durante 3 años seguidos. Últimamente hemos participado más en el World Future Energy Summit de Abu Dhabi, organizando misiones directas y visitas prospectivas a la feria. Antes de la pandemia lo hicimos de hecho en el 2020, fue una de las últimas ferias que se produjeron presencialmente hasta febrero o marzo en Emiratos. Y también en este año 2022, el año pasado el foro se suspendió, se canceló, y este año también hemos participado con una pequeña misión visita prospectiva a la feria. Es un sector que nos interesa mucho, donde tenemos como estáis presentes las empresas andaluzas hoy, donde hay una base importante y pensamos que es un sector a continuar trabajando y desarrollar más acciones. Nos ponemos a vuestra disposición a todas las empresas para que participéis en los programas que ofrece Stenda, tanto aquí en Andalucía como ya en nuestra oficina, en la red exterior, pues desde consultas e información que necesitéis, proyectos individuales que serían agendas, por ejemplo, participación en las misiones o acciones que vayamos organizando. Todos los servicios están a vuestra disposición y con mucho gusto nos podéis escribir y podemos ver qué sería lo más adecuado para cada una. También tenemos empresas andaluzas como TSO, por ejemplo, establecidas ya implantadas en los Emiratos, que muy amablemente va a compartir su experiencia muy interesante en la zona. Es cuestión de estudiar las posibilidades, ver las maneras de introducirse en el mercado y desde nuestra oficina
pues encantados de apoyaros y prestaros los servicios más adecuados para cada una en su momento de internacionalización. Sí puedo decir que he estado hablando esta mañana con Manuel de ADNOC, Manuel Fernández Peregrina, y con mucho gusto accede a compartir también su email de contacto bueno, y se ha ofrecido a ver si en otro momento podríamos hablar o hacer alguna cosa. Así que posteriormente a los participantes les pasaremos el email de contacto de Manuel para si tenéis alguna duda que queráis plantearle a él. Sentía mucho no haber participado hoy, pero le había sido imposible por un acto que tenía que asistir y no podía evitarlo. Así que muchas gracias a todos y espero que aprendamos mucho, seguro que sí, de las presentaciones de nuestras ponentes, la doctora Lourdes y Elena Calderón. Muchísimas gracias a todos. Cómo no, Rosario, mil gracias por tu presentación y bueno, agradecidos de nuevo a los ponentes y bueno y a Manuel Peregrina por su disposición a seguir colaborando, aunque hoy sus obligaciones se lo hayan impedido. Muy bien, pues os dejo con la doctora Lourdes Vega, que a la que estamos deseando todos escuchar. Lourdes, the floor is yours. Muchas gracias. Espero que venga ahora la presentación. Bueno, primero quiero daros las gracias a Rosario y a Enrique por la invitación. Yo tengo un defecto tremendo y es que no sé decir que no, y por eso estoy aquí. Porque realmente no era el mejor momento, pero ¿cómo voy a decir que no a unas empresas andaluzas que quieren entrar aquí, ¿no? Yo soy extremeña, pero estudié en Sevilla y de hecho la mayoría de la gente piensa que soy sevillana, porque como en España uno estudia donde nace, pues, y yo estudié en Sevilla, pues mis raíces son extremeñas, pero también son andaluzas. O sea que encantada de estar aquí hoy con vosotros y yo os contaré mi experiencia. Primero os diré que ahora estoy en la universidad, pero que también he estado en el mundo de la empresa. O sea, yo estudié física en Sevilla, de allí me fui a Estados Unidos donde hice el doctorado en física y en ingeniería química, en Los Ángeles, después me fui a la Universidad de Cornell, también en ingeniería química. En España estaba empezando los estudios de ingeniería química, entonces me fui a Tarragona, porque me lo ofrecieron allí, no porque pensara irme a Cataluña. Y fui de las primeras profesoras de ingeniería química en España, formada en Estados Unidos. De Tarragona me fui al CSIC, que me ofrecieron una plaza en ciencia de materiales, y estando en el CSIC, la empresa Air Products, que en España es carburos metálicos, me ofrecieron irme para allá como directora de I+D de carburos. Después pasé a ser la directora de I+D global de la empresa para temas de CO2, tratamiento de aguas e hidrógeno, y también dirigí un centro público-privado en Barcelona que se llama Matgas hasta el 2015. En el 2015 cambió el CEO de Air Products y entonces cambió la estrategia de I+D y yo me fui de allí y ese mismo año me ofrecieron varias cosas y tuve que decidir. Monté yo primero una empresa mientras decidía, pero la verdad que me ofreció Aircross irme de consejera independiente al Consejo de Administración de Aircross y al mismo tiempo me ofrecieron venirme aquí, en ese momento como ADNOC, a dirigir temas de investigación en CO2 e hidrógeno, o sea que ya estaban pensando eso, estos 2000, me vine en el 2016. Y luego, bueno, aquí las cosas cambian muy rápido, que como vamos a hablar de las oportunidades aquí, eso es una de las cosas que tenéis que tener claro, ¿no? Que aquí las cosas van mucho más rápido. Primero van muy lentas, nada ocurre, no ocurre nada, y de repente todo se mueve muy rápido, ¿no? Entonces eso fue más o menos lo que me pasó a mí. Yo me vine a trabajar para ADNOC dentro del Petroleum Institute, que era una universidad privada, pero ese año, vamos, a los 6 días de llegar yo, para ser más precisos, cambiaron y entonces el país decidió hacer una universidad más grande que es Halifax University y entonces los que hacíamos investigación o en Mazda o en el Petroleum Institute, pues pasamos a formar parte de Halifax University. Y dentro de eso, bueno, pues como mi experiencia era en temas de investigación, en energías limpias, etcétera, etcétera, pues vi una gran oportunidad para crear el centro que le llamamos, a ver si esto se mueve, lo que nosotros le llamamos el RICH Center, que es por siglas en inglés, que es el Research and Innovation Center on CO2 and Hydrogen. RICH, como acabo de decir, que lo fraguamos en el 2018 y oficialmente comenzó en el 2019.
Cuando nosotros comenzamos esto no se hablaba de hidrógeno y todavía no se hablaba de descarbonización, pero como ha dicho Rosario, desde hace muchos años este país siempre mira un poco más allá. Y entonces en ese mirar un poco más allá el país ya estaba viendo cómo reducir las emisiones de CO2, cómo mover las energías renovables de manera eficiente y barata y en definitiva ser un poco líderes a nivel mundial en ese tema, como veremos a continuación. Entonces nuestro centro de investigación se alinea con esos objetivos del país en ese momento y de la universidad y actualmente pues está 100% alineado con la estrategia del país de las emisiones cero para el 2050. De hecho yo participé este verano durante 3 meses. Nos llamaron agentes de distintas empresas, creo que yo de hecho era la única de la universidad, pero ya os digo que mi background también es empresarial, para trabajar en los pilares de la estrategia de emisiones cero del país, que luego se lanzó en el COP26, como sabéis. Y de eso, pues uno de los pilares es evidentemente el hidrógeno y otros son las energías renovables y otros la eficiencia energética y otros que veremos ahora. Entonces, por lo que respecta al centro que yo dirijo, nosotros tenemos 4 objetivos temáticos que abarcan las 2 áreas más estratégicas de los Emiratos en ese tema ahora mismo, y no solo los Emiratos, sino toda la región. O sea, estamos trabajando en temas de captura y separación de CO2. Como sabéis, el tema de captura de CO2 a nivel técnico está casi más o menos resuelto, pero no a nivel económico, es muy caro. Entonces nosotros trabajamos, bueno, es muy caro, depende de cuánto cuesten las emisiones, ¿no? Pero eso ya lo hablaremos en otro momento. Yendo al grano, en lo que trabajamos como un centro de investigación e innovación, pues es en mejorar las tecnologías que ocurren actualmente o en desarrollar otras más eficientes. En el tema de utilización de CO2, pues va muy ligado. Aquí el CO2 se utiliza para la recuperación mejorada del petróleo, pero también estamos buscando hacerlo de otra manera, dentro de lo que es la economía circular. Comento esto porque esto también son oportunidades para las empresas andaluzas aquí, ¿no? Por ejemplo, utilizar el CO2 pues combinado con residuos de la industria del acero, por ejemplo, para convertirlo en materiales de construcción. Entonces, aquí hay un montón de ingeniería que se puede hacer detrás de este tema, mejorando también lo que ya existe, ¿no? Y por supuesto en el tema de producción y almacenamiento de hidrógeno, pues trabajamos en todos los colores del hidrógeno, como veréis después, en distintas tecnologías para almacenamiento de hidrógeno, dependiendo de cuál vaya a ser su uso final. Y en el tema de distribución y utilización de hidrógeno, pues trabajamos también en mejorar las tecnologías existentes. Cuando digo eso me refiero, nosotros trabajamos en la parte de investigación, pero también asesoramos a empresas y sobre todo al gobierno del país en qué se necesita y cómo integrarlo en las necesidades de aquí. Me gustaría decir que las oportunidades que aparecen en los Emiratos no son solo para hacer cosas en los Emiratos. Los Emiratos es un país muy pequeño, bueno, bastante más pequeño que España, es como Portugal en número de habitantes y casi como Portugal en tamaño, ¿no? Sin embargo, hay una gran diferencia y es que los Emiratos exportan y trabajan en todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las empresas que tienen energías renovables desarrolladas aquí trabajan en 30 o 40 países fuera. Entonces, bueno, Elena contará su experiencia con TSO, pero yo quiero abriros los ojos a que hay muchas más oportunidades de las que puede parecer en principio. En nuestro centro, bueno, pues como centro de investigación, nosotros somos más o menos 80 personas, o sea, es un centro bastante grande. Tenemos laboratorios propios del centro, tenemos laboratorios propios de la universidad y trabajamos con empresas. Y quizás una de las cosas más interesantes del centro es que la plataforma solar iba a decir de Almería, la plataforma solar de Masdar forma parte de nuestro centro y ahí trabajamos en proyectos pilotos de utilizar la energía solar, como veréis después, para producir hidrógeno, por ejemplo, o combinarla con otras fuentes. Bueno, el centro está relacionado no solo con el gobierno, sino con empresas y con instituciones a nivel global trabajando en estos temas. Pero yo, si queréis, luego hablamos un poco más del centro y cómo podemos colaborar, porque quizás también hay oportunidades y puede ser una puerta de entrada para las empresas aquí, pero yo quería hablar pues, del tema que nos ocupa, y es que tenemos un planeta que está en busca de energías sostenibles, o si lo miramos de otra manera, hablando del GCC, y esta pregunta me la hacen continuamente, ¿cómo es posible que un país rico en petróleo y en gas natural quiera dar un salto tan importante al tema de energías renovables? ¿Por qué y cuándo?
¿correcto? Bueno, esto se enmarca dentro de un tema más general que nos ocupa a todos y que no se puede resolver aisladamente, ni en Europa, ni en España, ni en los Emiratos, ¿no? Ayer estuve en una charla que dio Edward Young, que es el creador del Innovation Venture, no sé qué. El señor tiene 1.200 patentes y de lo que hablaba es de cómo ha cambiado el tema de la innovación de una persona que hace una patente, un país que es el que dirige las patentes, que es lo que ha ocurrido durante 150 años con Estados Unidos a la cabeza. Ahora, el tema es muy diferente porque, bueno, primero porque todo está mucho más diversificado y quien trabaja, por ejemplo, en temas de cambio climático, pues no trabaja en Estados Unidos o en la India o en los Emiratos, sino que hay distintos grupos y empresas que trabajan en desarrollar productos al mismo tiempo. Quitando el tema de renovables, por ejemplo, si pensamos en el tema del COVID, hemos conseguido tener estas vacunas por esfuerzos coordinados, ¿no? Tanto de empresas que las han desarrollado como cómo se implementan, como cómo se distribuyen. Pues igual que ha ocurrido con el COVID, con el tema de las energías puede ocurrir un poco lo mismo. Y está claro que necesitamos enlazar las experiencias que tenemos y las fortalezas para avanzar mejor y más rápido. Yo siempre que doy esta charla uso esta transparencia y la quiero seguir usando ahora, porque en realidad esto es lo que pone el problema en contexto, ¿no? El problema que tenemos es que desde hace muchos años, y no ha cambiado la tendencia, la concentración de CO2 que tenemos en la atmósfera crece y sigue creciendo. Yo esta misma transparencia la uso desde hace 15 años. Desgraciadamente, y mira que doy la charla a veces, nunca, jamás, hasta el día de hoy, he visto que la concentración de CO2 en la atmósfera haya disminuido. Nunca, nunca. Es tremendo, porque hablo de tiempos de pandemia, hablo de crisis económicas y seguimos igual. O sea, si yo miro y comparo con el mes anterior del mismo año, porque claro, este crecimiento se debe primero a lo que se mide mensualmente y luego se hace un promedio sobre la estación, que es la parte negra. Y aquí lo que veis es que sí, tengo altos y bajos, pero el promedio siempre crece. Y hemos pasado de 384 partes por millón, que era lo que se medía en el 2007, cuando parecía que era alarmante, a lo que tenemos ahora mismo, que son 418 partes por millón y creciendo. En 2019 pasamos una barrera que parecía que era, bueno, que es súper alarmante, que parecía que iba a ser algo puntual, que es cuando pasamos a las 410 partes por millón. Y esto sigue creciendo y nadie nos hacía caso, ¿no? Entonces, bueno, gracias al Acuerdo de París, gracias a las COPs, etcétera, los datos están ahí. Los datos están ahí y los datos son que el efecto que el CO2 y los otros gases de efecto invernadero tienen en el medio ambiente, en la atmósfera, no son algo que durará solo hoy, es algo que durará hoy y muchos años después. Incluso si hoy paráramos de emitir CO2, pues veríamos que las consecuencias de lo que hay ahora mismo en la atmósfera duraría mucho más años. Entonces, esto además, pues claro, tiene una causa y la causa es muy clara y la acabo de decir antes. Somos un planeta en busca de energías, las emisiones siguen creciendo y los países en vías de desarrollo seguirán necesitando más energía, que es la gráfica que vemos aquí. Los países desarrollados, los de la OCDE, pues básicamente serán neutros o quizás decrecen poco, pero el Oriente Medio, África y Asia, por supuesto, van a seguir necesitando cada vez más energía. Entonces, si miramos, por ejemplo, el caso de los Emiratos, pues aquí lo que vemos es, claro, necesitamos más energía y necesitamos fuentes de energía. ¿Qué tipo de fuentes de energía utilizaremos? Serán las que dependan del país en concreto, y qué sectores son los que emiten también dependerán del país en concreto. En los datos del 2018 de los Emiratos, por ejemplo, pues las fuentes de energía que emiten más CO2 son el carbón muy poquito, porque aquí no se usa, el que más se usa es el gas natural y el petróleo. Y si miramos los sectores energéticos, pues lógicamente en este país el transporte, a pesar de ser un país muy pequeño, pero no sé si sabéis que los Emiratos tienen la industria de la aviación segunda del mundo después de Estados Unidos, O sea, Emirates y Etihad manejan una flota igual o casi igual que la de Estados Unidos, con el impacto que se tiene en cuanto a emisiones de CO2 en ese sector del que hablaremos después y que es una gran oportunidad. El sector industrial y el otro sector muy importante en los Emiratos es tanto el tema de la electricidad como no el calor, sino el frío, ¿no? O sea, aquí se invierte mucha energía en temas de refrigeración.
Eso es en cuanto a los Emiratos. Si nosotros miramos la transición energética y los gases de efecto invernadero a nivel global, lo que vemos es que ahora mismo estamos aquí en la raya verde y si no hacemos nada, pues evidentemente no solo vamos a superar los 2 grados centígrados que París ha dicho que bajo ningún concepto podemos superar, o el 1,5 que es el que necesitamos, sino que podemos llegar pues a 4 grados centígrados. Ojo, si nosotros subiéramos a 4 grados centígrados la temperatura media del planeta, no podríamos vivir en la Tierra. Esto es un hecho irrefutable. Por lo tanto, es imprescindible tomar medidas y ahí vienen las medidas que se están tomando y de ahí vienen las oportunidades de negocio para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Dependiendo de qué medidas se tomen, pues claro, las oportunidades estarán ahí, ¿no? Bueno, los Emiratos es el primer país del Oriente Medio que ha lanzado su estrategia de emisiones cero para el 2050, como comentaba antes, que lo hizo, bueno, pues con una apuesta de largo en el COP26, porque pidieron que nosotros organizáramos y vamos a organizar el COP28. Entonces, los Emiratos tienen claro que lo que quiere usar son energías renovables y nuclear. Tenemos una planta nuclear que entró, por cierto, que hay españoles también trabajando en la planta, que entró a pesar de que está hecha con Corea. La planta entró en juego el año pasado. ¿Por qué también tenemos energía nuclear? Porque los Emiratos tienen claro que tienen que diversificar la energía, ¿de acuerdo? Bueno, pues el compromiso es que la mitad de la capacidad de energía que se produzca en el 2050 tiene que venir de fuentes de energía renovables o de otras fuentes que no sean combustibles fósiles. Y esto entra en relación con el hidrógeno verde. Al mismo tiempo, como en mi presentación, ¿no? No la veis, ¿verdad? Durante unos segundos se ha dejado de oírte, Lourdes. Yo ahora no la veo mi presentación. Mira, yo sí puedo verla. Estamos en la pantalla UAE Net Zero. Ya bien, ya está, ya volvió. Pues no sé qué ha pasado. Vale, ¿me oís y me veis? Sí. Vale. Bueno, pues lo que os quería decir es que como este es un país que tiene mucho gas natural, pues evidentemente lo que quieren es utilizar el gas natural y por lo tanto quieren ser exportadores globales de hidrógeno azul. Esto lo veremos un poquito más adelante, que no me da tiempo de traduciros esta transparencia. Bueno, el asunto más importante que afecta tanto a los gobiernos como a las empresas como a los individuos es que aquellos que tienen el privilegio de conocer tienen también la obligación de actuar. Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer en este contexto? Bueno, pues esto yo creo que es algo que lo sabemos muy bien. Los reguladores tienen que regular y ahí es donde aparecen las políticas, las leyes y los acuerdos que nos obligan a reducir estas emisiones, como estaba comentando antes. Tenemos evidentemente que preservar los sumideros de CO2 que tenemos y una oportunidad mejorar la eficiencia energética y ahorrar energía, y una oportunidad única es incrementar el uso de fuentes alternativas de energía más limpias, que es de lo que vamos a hablar ahora, junto con la captura, utilización y almacenamiento de CO2. Bueno, entonces, IRENA, que también lo tenemos aquí en Abu Dhabi, publicó el año pasado cuáles son las fuentes de energía que se utilizan renovables en el mundo. Entonces, bueno, la primera es la hidráulica, seguida de la eólica, la bioenergía, la solar y la geotérmica. Esto es lo que aparece aquí en la izquierda. Y a la derecha lo que vemos es cómo se generan estas energías en general y cuáles han sido los cambios que han ocurrido en el último año. Que evidentemente lo que sabemos es que fundamentalmente las dos que están creciendo más son la solar y la eólica. En el caso de los Emiratos hay viento, pero no hay mucho viento. Utilizamos mucho más la solar, como ha comentado antes Rosario. Este es el mapa mundial donde aparecen los recursos naturales que se necesitan para producir energías y aquí vemos claramente que los Emiratos y toda la península arábica pues tiene una situación estratégica para trabajar y aprovechar los recursos naturales en cuanto a solar. Este reporte viene de IRENA y también podéis verlo ahí. Aquí lo que vemos es que en la izquierda lo que vemos es que el crecimiento global de las renovables en la región MENA,
incluye el Oriente Medio y África, bueno, pues empezó a crecer en los últimos años, pero no se ve tan relevante. Ojo, que es un país muy pequeño, como he dicho antes. Sin embargo, aquí vemos a la derecha cuáles son los compromisos adquiridos para poner más renovables en los últimos años. Y como bien veis, aquí el marrón es el que priva, o sea que aquí realmente se ve que vamos hacia la transición energética en energías renovables. Bueno, como ya ha dicho Rosario antes, y estas transparencias os las dejo para que las veáis después, pues nosotros apostamos, sobre todo los Emiratos y la península arábica, estamos apostando por la energía solar fotovoltaica. Somos los dos países donde esta energía es la más barata del mundo, pero también Qatar, Omán y Marruecos apuestan por esta energía. Si combinamos esto con CSP, pues vemos que efectivamente los Emiratos, aquí los vemos, ¿no?, tienen una apuesta casi de 100% energías renovables solares, frente a otros países del resto del mundo. Por cierto, que algunas de estas tecnologías que se utilizan aquí son con tecnología española, que se han implementado aquí. Abengoa tuvo aquí una presencia bastante importante al principio y ahora tenemos otras energías, como veréis después. Nosotros aquí no tenemos viento, o sea que los Emiratos, por ejemplo, no aparecen con energía eólica. Sin embargo, Arabia Saudí, que es un país mucho más grande, sí que las tiene, y también Marruecos y Egipto. Israel tiene un poco de todo. Entonces, de lo que estamos hablando es de que la transición de gigantes en el petróleo y el gas natural está moviéndose hacia ser gigantes en energías limpias. Esto es muy importante porque esto cambia todo el juego. O sea, aquí somos ricos porque tenemos petróleo y gas natural y somos ricos porque tenemos energías renovables. Y el país, que tiene una visión impresionante, no quieren perder estas oportunidades. Y aquí, como se dice en inglés, no first come, first serve. O sea, los primeros que vengan, los primeros que vean las oportunidades, tendrán muchas más oportunidades que lo que quieran venir después. Y aquí lo que hay es que estar un poco atentos. Yo creo que no se trata solo de tener, por ejemplo, fotovoltaicas, sino de todas las ingenierías que se muevan alrededor de este área, también tienen su oportunidad. Entonces, por ejemplo, en diciembre, hace 4 meses, el Fondo Soberano Mubadala, que en realidad lo que hace es un fondo soberano que invierte en compañías, pues acordó vender sus participaciones en Masdar, que era su energía limpia, su parte de energías limpias, a las empresas gubernamentales ADNOC, que es de lejos, como os contará Manolo, la empresa más grande y la que apoya a todo el país, que es la empresa del petróleo, y también a TAQA, que es la de energía, a cambio de energías renovables e hidrógenos activos. De lo que estamos hablando ahora es de que no Mubadala, sino TAQA, poseerá el 43% del negocio de energías renovables de Masdar. Mubadala retiene el 33% y ADNOC el 24%. Sin embargo, por lo que respecta a hidrógeno, ADNOC se quiere quedar, esto es lo que dijeron que iban a hacer, todavía no está hecho, pero ADNOC se quiere quedar con el 43% del negocio de hidrógeno verde de Masdar, Mubadala el 33% y TAQA el 24%. En definitiva, lo que se quiere es que Masdar sea una de las empresas en energías limpias más grandes del mundo. Masdar está en Abu Dhabi. Pero luego tenemos a DEWA, que la explicaré un poco después, que es la empresa de electricidad y agua de Dubái, que también quiere tener ese papel. En el caso de DEWA, en energías limpias derivadas de solar y utilizando hidrógeno verde, en el caso de Masdar, pues habrá que combinar el verde y el azul, como veréis después. Estas empresas no operan solo en los Emiratos. Estas empresas, como he dicho antes, operan a nivel mundial, sobre todo en la región MENA, en África, en la India, etc. Los Emiratos quieren ser el líder mundial en hidrógeno bajo en carbono. Ya tienen más de 7 proyectos en marcha, algunos de ellos aprobados pero no ejecutados, y todavía necesitan empresas que les apoyen, y quieren tener el 25% del mercado de exportación en hidrógeno. O sea, fijaros que en Europa estamos hablando mucho de hidrógeno y estamos ahí peleándonos con los fondos, que si los PERTES, que si no sé qué. Aquí es otra dimensión, es otra dimensión. Y esta dimensión afecta a los apoyos estratégicos que tiene el país, porque, por ejemplo, Japón es un país que ha apostado por hidrógeno. Podría haber apostado por otras cosas. Ellos no tienen fuentes de energía naturales, no las tienen, no tienen petróleo, no tienen sol, no tienen eólica,
es un país pobre en energía, por eso había apostado por la nuclear y han decidido no apostar por la nuclear después de los accidentes que han tenido, luego no tienen más remedio que exportar y han decidido jugar con el hidrógeno. Entonces tienen socios claves internacionales que son los Emiratos, Australia y Arabia Saudí. Hablaremos un pelín después de esto. Corea del Sur, también Alemania y la India son los países en los que los Emiratos piensan exportar, bueno, tienen otros acuerdos con Europa, pero al mismo tiempo, estos son los que ya tienen acuerdos, ¿eh? Entonces, ¿de dónde viene ahora el tema del hidrógeno? Bueno, pues el tema del hidrógeno, que todo esto ya lo sabéis bastante bien, viene en realidad relacionado con el tema de la intermitencia de las energías renovables. Las energías renovables son intermitentes por definición, porque dependen de las condiciones meteorológicas y por lo tanto, y esta es otra oportunidad de negocio, se requieren sistemas que puedan almacenar la energía tanto a gran escala como a pequeña escala. Y aquí es donde el hidrógeno juega un papel importante, porque junto con las hidroeléctricas reversibles o el almacenamiento térmico o las baterías, el hidrógeno es por definición el mejor almacenamiento químico que podemos utilizar. Si además integramos el hidrógeno con las energías renovables, de manera que cuando tengamos un exceso de energías renovables, produzcamos hidrógeno a partir de la electrólisis del agua, almacenamos ese hidrógeno que puede ser utilizado para volverlo a convertir en electricidad cuando haya un defecto de renovables o para otros usos, bueno, pues en realidad usamos el concepto de economía circular, pero sobre todo cerramos el círculo. Yo llevo trabajando muchos años en hidrógeno y yo veo con altos y bajos el hidrógeno siempre, porque solo se asociaba al transporte. Pero aquí hay un nuevo paradigma y es el juego que hace el hidrógeno en el campo de las energías renovables. Y aquí es donde tenemos que verlo con otros ojos y aquí es donde se genera una oportunidad que antes no teníamos. Este es el papel del hidrógeno. El hidrógeno no es una fuente primaria de energía, como es solo el viento, pero sí es un vector energético muy versátil. Yo utilizo esta gráfica de Enagás porque me encanta, ¿no? Pero es en realidad lo que acabo de explicaros con palabras. El hidrógeno verde es aquel que se produce 100% a partir de energías renovables y sin combustibles fósiles. Por lo tanto, sería el que viene del agua, no solo del agua, pero fundamentalmente del agua. El hidrógeno en sí mismo, que es muy conocido, pues tiene muchas cosas que todavía tenemos que trabajar en ellas y por eso hace falta invertir y por eso hace falta desarrollar tecnologías e implementarlas y estar donde se necesita. Aquí a la izquierda os he puesto las distintas maneras de producir hidrógeno, que esencialmente le dan los distintos nombres de color al hidrógeno. Yo creo que ya los conocéis, pero bueno, si no los conocéis, pues los podemos comentar un poco después. Pero básicamente el hidrógeno que se produce hoy en día, el 75% del hidrógeno, no, mucho más. El hidrógeno que se produce hoy en día, el 98% es hidrógeno gris, que viene o bien del gas natural o del carbono. Si se captura el CO2, tenemos el hidrógeno azul y el hidrógeno que se produce, el verde, se produce hoy en día más o menos un 2%. Pero bueno, una vez produzcamos el hidrógeno de una manera o de otra con distintos colores, no hemos acabado. Después hay que transportarlo, que es otro reto en sí mismo, porque la densidad del hidrógeno es muy baja, comprimirlo cuesta presión, por lo tanto cuesta dinero. Para mantenerlo líquido necesitamos un sistema criogénico que también cuesta dinero y por lo tanto todo el área de las tecnologías de cómo se transporta el hidrógeno es otro área donde las empresas pueden tener oportunidades. O bien mezclado, por ejemplo, con gas natural para transportarlo por tubería o convertirlo en amoníaco para transportarlo a distancias largas o comprimirlo o cualquier otra opción. Y por último, los usos del hidrógeno de los que hablaremos después. Importante, no todas estas tecnologías son bajas en carbono, por ejemplo el gris, no todas son maduras y por tanto no todas se utilizan a gran escala. Bueno, aquí uso esta transparencia solo para decir que dónde está el reto, es que para producir ese hidrógeno verde, que yo creo que a veces no somos conscientes, la cantidad de energía que necesitamos es más o menos 40 megavatios hora para producir una tonelada de hidrógeno frente a los 5 más o menos megavatios hora que necesitamos para producirlo de metano. Luego se requiere mucha más energía para romper a la molécula de agua. A pesar de eso, ya os digo que la mayor parte del hidrógeno se produce a partir de o carbón o gas natural
y el hidrógeno verde es muy poquito, pero porque, claro, es que es muy caro. O sea, necesitas el excedente de energías renovables, las energías renovables todavía son caras, y ahí es donde entra en juego el hidrógeno azul y el interés de este país en trabajar en ese tema. Os he puesto esta gráfica que muestra realmente las oportunidades. El coste de producción de energía solar en este país y en Arabia Saudí es el más bajo del mundo. Aquí tenéis los números. Además, si la fotovoltaica la combinamos con el almacenamiento térmico integrado, que puede producir la electricidad nocturna, podríamos tener el Holy Grail, ¿no? ¿Qué problemas hay? No todo es tan fácil. Aquí tenemos mucho sol, pero no tenemos agua. Entonces, el agua hay que producirla con desalinización. Además, sí que tenemos los costes de los electrolizadores van bajando, pero todavía hay que bajarlos más. No sé también si sabéis que Siemens, por ejemplo, esto a lo mejor lo explica luego Elena, han establecido su sede en la Expo, una sede permanente de Siemens, que es un jugador estratégico en todo este tema y que claramente apuesta por el Oriente Medio para ello. Bueno, ojo, no todo es bonito, ¿eh? Si la producción actual de hidrógeno, que es pequeña, la produjéramos entera con la electrólisis del agua, necesitaríamos una demanda anual de electricidad de 3.600 teravatios hora, que es más de lo que se genera hoy en día en la Unión Europea. Y además la cantidad de agua que necesitaríamos sería el 1,3% del consumo de agua del sector energético mundial. Luego, no lo va a solucionar el hidrógeno verde, seguro, y por eso tenemos también que ver otras alternativas. Bueno, aquí una alternativa, que esto solo es específico del Oriente Medio y en concreto de los Emiratos, es producir hidrógeno a partir del disulfuro de hidrógeno. Esto es un subproducto que tenemos en el país, que se genera con el gas natural, que hay que separarlo, y normalmente se utiliza el proceso de Claus para separarlo, pero el proceso de Claus pues te genera el SO2, o sea que no te genera el hidrógeno, te genera agua. Por lo tanto, la idea es utilizar energía solar para romper la molécula y producir directamente hidrógeno y azufre. Termodinámicamente, esto es menos costoso que la rotura de la molécula de agua. Y ahora voy a acabar poniendo aquí algunos ejemplos de proyectos que hay en marcha. Este es un proyecto de DIWA, yo os he dicho que era la de Dubái, que son quienes apuestan realmente por el hidrógeno verde, aunque también lo hay en Abu Dhabi y en otros países. Aquí todas estas empresas siempre tienen socios tecnológicos y de nuevo, ahí está Stenda en Dubái intentando ayudar. Yo creo que las empresas andaluzas pueden situarse muy bien para jugar la parte que toca o en el desarrollo de equipos o en la implementación de tecnologías o en un proyecto concreto, pero yo creo que hay muchas oportunidades. Esta es una planta piloto desarrollando DIWA con Siemens y con la Expo, de hecho la pusieron ahí en la Expo, pequeña, de unos 10.000 metros cuadrados, pero es como un laboratorio. Lo que intentan es dar cabida a muchas aplicaciones para diferentes usos del hidrógeno, generarlo de distintas maneras, transportarlo, etc. Porque el transporte del hidrógeno no es baladí. De hecho, es parte de los costes y de los retos que tenemos en la economía del hidrógeno. En concreto, Arabia Saudí y los Emiratos lo que quieren es transportarlo a día de hoy fundamentalmente como amoníaco para el transporte a Japón o a Alemania, pero también como mezclas con gas natural. Y en esto estamos trabajando porque no es inmediato el hacerlo así. Bueno, hoy en día se utiliza poquito hidrógeno, la verdad. Se utiliza el hidrógeno que se necesita para el refinado del petróleo y del gas natural o para producir amoníaco, pero esto es lo que se espera del hidrógeno. Y esto se espera en el contexto que he dicho antes de Net Zero Emissions. ¿Dónde se utilizaría ese hidrógeno? A mí me encanta esta gráfica porque no hay más que decir, aquí está todo. O sea, tú el hidrógeno lo vas a producir probablemente a partir del exceso de energías renovables, aunque también lo puedes producir a partir de la nuclear o a partir de lo que tengas en la red. En ese caso no sería un hidrógeno verde, sería un hidrógeno amarillo, pero una vez tú tienes el hidrógeno producido, lo puedes volver a utilizar para producir electricidad o lo puedes utilizar para todas estas aplicaciones. Todas estas aplicaciones juegan el mismo papel, que es la descarbonización de los distintos sectores energéticos. Y aquí enlazamos otra vez con evitar las emisiones de CO2. Por ejemplo, en los Emiratos hay varios proyectos y necesitan socios para trabajar en el tema de la descarbonización del acero
del aluminio, del metal en general, porque son productores mundiales en este tema, por supuesto en la producción de amoníaco verde, en la mejora de las refinerías, en la producción de combustibles sintéticos. Tenemos un proyecto en los Emiratos que se llama el proyecto Halcón, que lo que se pretende es producir combustibles para aviación, que ya os he dicho que es un sector industrial clave en este país. Pues la idea es producir combustibles sintéticos para la aviación a partir del hidrógeno y del CO2. Ya tenemos el proyecto Halcón, que es un proyecto, bueno, de varios millones de dólares, pero todavía está a la piloto, pero se pretende ampliar este proyecto. Los Emiratos, pues, ya os he dicho que tenemos el proyecto Halcón. En Saudi está la planta de producción de amoníaco verde más grande del mundo, que es esta que está aquí. No fueron ellos los que desarrollaron el proyecto para saber la viabilidad. En un proyecto de los países árabes, de los Países Bajos, se desarrolló el Power to Ammonia, donde se demostró que efectivamente, con las condiciones adecuadas de energía renovables a coste bajo, que es lo que tenemos aquí, se podía producir el amoníaco verde de manera competitiva. Entonces, Saudi Arabia es como los Emiratos, cuanto más grande y cuanto más grande hagas algo, mejor. Entonces, esta es una planta impresionante, es la planta de hidrógeno verde más grande del mundo, que se produce con fotovoltaica y de concentración. Aquí tienen varios socios estratégicos, por ejemplo, está Air Products, que tiene la planta de hidrógeno también más grande del mundo para producir esto. Y el objetivo de esta planta, que ya está, o que ya está casi terminada, es producir el amoníaco, que ya os digo antes que los países del Golfo son los que más amoníaco exportan y urea al mundo, para seguir exportando eso y también para enviar el hidrógeno a Japón. Aquí tenéis el barco, ¿no?, donde ya lo envían de esta manera. Bueno, por ejemplo, también se puede utilizar para calor y frío, para otras aplicaciones. En definitiva, me gustaría acabar porque quiero hablar del hidrógeno combinado con las energías renovables, porque también se está hablando mucho en España, ¿no? El hidrógeno no es la solución para conseguir emisiones cero, pero está claro que uno de los pilares de conseguir emisiones cero es combinar las energías renovables con hidrógeno y utilizar el hidrógeno para descarbonizar otros sectores energéticos. Está claro que los países del Golfo reconocen que por su situación geográfica y por sus capacidades pueden jugar un papel muy relevante en la economía del hidrógeno y en las emisiones cero, tanto a nivel local, o sea, su país, como a nivel internacional, y se están posicionando para ello. Y tanto que hablamos de hidrógeno, pues yo quiero decir que esto no es nada nuevo. Si nos vamos a la isla misteriosa de Julio Verne, esto está escrito allá en el libro, creo que un día el agua será un carburante, que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados solos o conjuntamente, proporcionarán una fuente inagotable de energía y de luz, con una intensidad que el carbón no puede alcanzar. Dado que las reservas de carbón, y podríamos decir de petróleo, se agotarán, nos calentaremos gracias al agua. El agua será el carbón del futuro. Muchas gracias. Ahora me podéis preguntar lo que queráis cuando llegue el turno de preguntas. Muchas gracias, Lourdes, por tu impresionante presentación, muy esclarecedora. Quiero recordaros acerca del turno de preguntas. Vamos a ver, a los asistentes, si miráis en vuestra pantalla abajo a la derecha, veis que hay un botoncito de color morado o púrpura con una crucecita, ¿vale? Con una flechita. Si lo pulsáis, veis que se abre un menú a la derecha y en el menú hay cuatro opciones, ¿vale? Tenéis 4 botoncitos abajo a la derecha. El primer botón es una nubecita. Si pulsáis en esa nubecita, aparece el chat, ¿vale? Por medio del chat podéis plantearle a los ponentes vuestras preguntas. Una vez que Lourdes de South Oracle realice su presentación, abriremos el turno de preguntas y, bueno, según las vayáis planteando ahí, las vamos a ir exponiendo a nuestras distinguidas ponentes. Incluso podéis comenzar ya realmente, es decir, que si os surgen cuestiones o alguna reflexión o algo de comentar, lo podéis ir poniendo y, bueno, pues lo vamos a ir atendiendo con cariño, pues cuando abramos el turno de preguntas. Bueno, pues Lourdes, la pantalla es tuya, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Enrique. Perdón, Elena.
Elena pasa Calderón, nada. gerente en Dubái de TSO. Gracias. Gracias, Enrique. Bueno, Lourdes, yo te doy las gracias porque la presentación ha sido interesantísima. Y, por supuesto, muchas gracias a Stenda, a Rosario en particular, por invitarme a hablar hoy con vosotros. Yo tampoco soy andaluza, la verdad yo soy de Valladolid, pero bueno, estoy ya prácticamente adoptada, encantada de hablar para las empresas andaluzas. Yo soy arquitecta de formación, yo estudié en Valladolid y luego hice un máster de especialización en sostenibilidad y energía solar aplicada a edificios y después me moví un poco más al sector de la empresa, hice el MBA del ICEX, del Instituto de Comercio, y ahí es como acabé trabajando para la oficina comercial de Dubái, ayudando a empresas españolas a establecerse aquí e incluso a pues, empresas locales a establecerse en España y viceversa. Y después ya conocí a TSO, de South Oracle, y empecé a trabajar con ellos, a establecer directamente aquí la empresa desde 2019. Y bueno, primero contaros un poquito quiénes somos de South Oracle. The South Oracle es una empresa que se estableció en Sevilla en 2017, aunque en realidad acumula más de 20 años de experiencia en el sector de la energía solar y somos ahora mismo una empresa global especializada en consultoría, diseño, ingeniería y fabricación de paneles fotovoltaicos, ofreciendo soluciones avanzadas para, bueno, pues en un mundo cada vez más conectado y sostenible. Prestamos servicio a una amplia gama de empresas y organizaciones, incluyendo clientes industriales, comerciales y gubernamentales. Tenemos 2 oficinas principales, ahí en Sevilla, y la segunda aquí en Dubái, desde las que ofrecemos servicio y hemos realizado proyectos en más de 20 países. TSO nace debido a una demanda de nuevas vías de instalación y de comercialización de energía solar. El mercado de la energía fotovoltaica está creciendo exponencialmente y todavía está basado simplemente en instalaciones en suelo y en rooftops, en cubiertas, pero existe, desde TSO creemos que existe un abismo muy grande entre las aplicaciones actuales de la energía solar y el futuro que puede aportar. Y este hueco, este abismo, se puede llenar, por supuesto, con innovación, con I+D, con investigación y conectando siempre iniciativas científico-gubernamentales con actores solares que tengan ganas de desarrollarse en nuevos mercados y diversificar el negocio solar en todos los ámbitos posibles. Entonces, nuestra misión, siempre pequeño resumen, es socializar la energía solar. El sol es gratis, está presente en todas partes, es para todo el mundo y creemos que todo el mundo debería ser capaz de beneficiarse del mismo. Para ello, ¿cómo trabajamos nosotros? Nuestra manera de trabajar en Emiratos, concretamente, está muy centrada en la relación con los clientes. Como sabéis, la cultura árabe tiene unas características específicas, diferentes de la cultura española y en realidad de primeras aparece como una cultura muy cercana, muy abierta, muy acogedora, pero hay que tener en cuenta que los tiempos de trabajo aquí son bastante más largos que en España, cuesta mucho hacerse con la confianza de los clientes y hay que trabajar mucho en las relaciones para trabajar con ellos. Entonces, nosotros nos centramos en desarrollar y construir estas relaciones a largo plazo. Tratamos de conocer a fondo los negocios y las motivaciones de nuestros clientes y defender sus intereses para alcanzar los objetivos. Con esta estrategia somos capaces de ofrecer servicios y soluciones más novedosas y más específicas para cada cliente, aplicando y siempre generando un valor extra. En este caso, nos aporta en torno a un 94% del trabajo que realizamos en Middle East. Siempre viene de clientes habituales y relaciones que trabajamos muy constantemente. Es un mercado en el que hay que estar muy presente. Y, por supuesto, siempre con un compromiso con la sostenibilidad y con la seguridad para todos nuestros clientes y los trabajadores que colaboran con nosotros. Nosotros desde TSO ofrecemos tanto servicios aplicados a la energía solar como productos. Diseñamos y desarrollamos proyectos de ingeniería solar singulares, como comentaba al principio Enrique. No tratamos de centrarnos en las instalaciones solares en planta, que es cierto que en esta parte del mundo hay solares puertas y hay terreno también las puertas, pero tratamos siempre de darle una vuelta de tuerca a todo este tipo de instalaciones solares y aprovechar siempre estructuras existentes y otro tipo de instalaciones más distintas. Siempre centrados en la energía distribuida, que creemos que es el futuro,
Entonces, desde aquí ofrecemos servicios de consultoría, de ingeniería y diseño de todos estos proyectos y en la fase final ofrecemos también el control de obra. Nosotros no trabajamos aquí con instaladores propios, nuestra experiencia es que es mejor trabajar con equipos locales siempre, además que los gobiernos de Middle East favorecen siempre una participación local, con lo cual es más interesante tener pues, a alguien que conozca la tecnología, por supuesto, para estar en contacto directo y haciendo el control de obra, pero trabajando siempre con equipos locales. Y nosotros trabajamos mucho en el desarrollo de productos nuevos. Tenemos patentes de determinados productos, en concreto con lo que más trabajamos es con un panel ultra ligero y flexible, Sanou. Sanou es una marca propia nuestra, es una marca española, con la que nos movemos pues, todo el mundo y a través de la cual desarrollamos productos concretos como puede ser PSU, la planta solar urbana, que creemos que es el tercer tipo de planta solar, después de, como he comentado antes, la planta en suelo y la planta en cubierta. PSU busca generar energía distribuida dentro de un entorno ya creado como son las ciudades, no buscando espacio fuera o incluso un espacio construido en una cubierta, sino cualquier elemento. Creemos que cualquier elemento urbano puede ser transformado en una planta de generación solar, acercando, como he dicho al principio, la energía solar a toda la sociedad, a todo el mundo. Y a partir de aquí pues tenemos otro tipo de productos, como puede ser, aquí aparece el Flexible Solar Carport, que es un kit de instalación personal en pequeñas marquesinas de parkings o incluso el Solar Balcony, son instalaciones que el usuario final, el cliente final, puede instalar directamente en su propio hogar y ser beneficioso y con el medio ambiente e incluso beneficiarse de las ventajas de estar generando tu propia energía. Pero bueno, ¿cuál fue nuestra experiencia directa de implantación en Emiratos Árabes? Pues lo cierto es que es un mercado que no ofrece aranceles concretos al sector de las renovables, pero sí que existen barreras que no siendo arancelarias pueden suponer algún tipo de dificultad para el establecimiento en el mercado. Lo primero es que para poder operar aquí en las licitaciones a proyectos de energías renovables es necesario estar siempre establecido en el país. Además de establecido, hay que estar registrado en las listas de los clientes, como puede ser DIWA, que ha mencionado antes Lourdes, o ADNOC, o en otros países Saudi Aramco, o las autoridades pertinentes. Una vez que se decide establecer aquí, hay que tener en cuenta que en estos países son muy protectores del componente local. Concretamente en Emiratos, si queremos establecernos como una empresa onshore con capacidad para realizar todas las acciones comerciales e incluso importar material desde fuera de los países del GCC, hay que tener en cuenta que un mínimo del 51% del capital social debe estar en manos de un socio local. Sí que es cierto que hay un decreto de 2018 que cambia esto y permite un 100% de propiedad extranjera, pero está limitado a determinados sectores, por ejemplo, la ingeniería y la construcción sí que entran, pero hay que tener en cuenta que cada caso va a ser evaluado a un nivel particular para ver si se puede acoger a esta nueva regulación. Existen otras opciones, por supuesto, de establecimiento tanto en zonas francas como la apertura de una sucursal desde una matriz extranjera que permiten el 100% de propiedad extranjera, pero limitan el determinado tipo de actividades que se van a realizar aquí y además no permiten la importación directa de material desde países externos al GCC. Además, ya no solo cada país, sino por ejemplo dentro de Emiratos sucede que cada Emirato puede tener una regulación específica para entrar en estas licitaciones. Por ejemplo, aquí en Dubái es DIWA, es la autoridad que regula pues, la distribución de la energía y del agua, quien tiene un listado propio de empresas que pueden realizar este tipo de proyectos, tanto de consultoría como de construcción, y un listado de materiales que pueden ser empleados en este tipo de proyectos. Entonces, es primordial, una vez establecidos aquí, el registro de los productos en estos listados y el registro como empresa con los diferentes clientes finales que suelen ser públicos. Lo mismo sucede en otros países, aunque, por ejemplo, en Emiratos, una vez que estamos listados con estos clientes, es una lista que se mantiene en el tiempo, pero, por ejemplo, en Saudi, si tú quieres registrar los productos allí, tienes que obtener la aprobación de SASO de manera anual. Hay otros países más pequeños y que están un poco más atrasados en este tipo de sectores, como puede ser Qatar o Bahrein o Omán en concreto, donde todavía
no existen este tipo de listados, no existen este tipo de registros, pero están tratando de implantarlos. Entonces, para cada licitación lanzan un registro diferente. Además, y por último, lo único que existe es un arancel común aquí en Emiratos del 5% para todo tipo de importaciones y se ha aprobado ya la implantación de un impuesto de sociedades que afectaría a las empresas establecidas aquí, aunque entrará en vigor todavía dentro de unos años. Para nosotros llegamos al mercado directamente de la mano de Digo. En concreto, nos llamaron para trabajar en el Museo del Futuro, que veis ahí, para hacer una instalación de energía distribuida sobre una estructura que ya existía, una estructura de parking que hicimos con nuestro panel ultraligero, pero a partir de ahí tuvimos que pasar por los mismos procesos que cualquier otra empresa. Tuvimos que establecernos en el país como LLC, buscar un socio local, registrar nuestros productos con DIGUA y empezar a movernos desde ahí. Lo cierto es que lo normal en este mercado es que los tiempos sean bastante más largos, a pesar de que se lanzan muchas licitaciones y hay un montón de oportunidades. Es cierto que suelen tardar meses largos e incluso años en cerrar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que es necesario un buen pulmón financiero para establecerse en este tipo de país y empezar a trabajar aquí, aunque las oportunidades son muy numerosas y, por supuesto, los beneficios van a ser numerosos. Nosotros, una vez establecidos en Emiratos, ya fuimos capaces de dar el salto. Hemos hecho varios proyectos ya acabados en Omán, estamos en varios procesos en Qatar y en Bahrein e incluso estamos en el proceso de registro de nuestros productos en Saudi para empezar a trabajar también allí. Y hemos llegado incluso a estar en una licitación gubernamental, Sahim, en Omán, que están tratando de emular siempre cómo funciona Emiratos, Dubái más concretamente, en este tipo de proyectos renovables. Por ejemplo, en Dubái existe la iniciativa Shams Dubai, que es de DIGUA, que lo que está tratando de fomentar es la instalación de pequeñas plantas fotovoltaicas en los rooftops, en cualquier superficie que tengan los consumidores privados, con un sistema muy claro de net metering para reducir el gasto propio personal en energía. Toda la energía que se produce durante el día se aplica directamente al consumo que realiza el edificio en cuestión y el excedente se vuelca a la red de manera limpia y todo ese excedente se reduce también de la propia factura en electricidad. Este tipo de modelo está siendo copiado por otros Emiratos y, por supuesto, por otros países. En Saudi todavía van un poco más atrasados, pero están intentando emular lo que lleva Dubái ya de camino realizado. Entonces, como estaba comentando antes Lourdes, la península es un lugar con abundantes recursos energéticos, aparte de los tradicionales de oil and gas, también de recursos energéticos renovables. Mayoritariamente es energía solar fotovoltaica, es un porcentaje altísimo, aunque también hay bastantes oportunidades para la energía de concentración solar. Es cierto que no tanto como en otros países, pero sí que hay determinados lugares, sobre todo en Saudi, que es el mercado más grande, donde las instalaciones de CSP también funcionan bastante bien. Y sí que es cierto que aunque viento no hay bastantes proyectos, especialmente en la zona del Mar Rojo, en Saudi, y también en Kuwait y en Omán, donde se están lanzando bastantes licitaciones para proyectos de viento. Además de todos los planes de cambio de generación de energía de las tradicionales a la energía renovable, también se están centrando mucho en la eficiencia energética. La eficiencia en el sentido de reducción del consumo, tanto de electricidad como de agua, y de la reducción de emisiones de CO2, lo cual también abre muchas oportunidades a empresas incluso de software de eficiencia energética que pueden tener cabida para todo este tipo de proyectos. En este mapita que tenéis aquí son determinados planes, los planes a largo plazo que están desarrollando estos países a 2030 o a 2050. Y sí que es cierto que son menos ambiciosos en determinados países, por ejemplo, Emiratos y Saudi son los que van más a la cabeza, pero sí que es cierto que el panorama general es que es una región muy dinámica que está invirtiendo mucho en este tipo de transformación energética e incluso en eficiencia. Y estos planes tan a largo plazo están comenzando ya a ser traducidos en políticas y en proyectos más concretos. Y las perspectivas a corto y largo plazo para las empresas que quieran establecerse aquí son bastante prometedoras. Como también ha mencionado Lourdes antes, sí que es cierto que es importante estar aquí pronto. Es importante que el primero que llega, el que está más tiempo aquí, al que más conocen, es el que más pedazo de pastel va a poder llevarse. La mayoría de estos proyectos se otorgan siempre con un proceso de licitación. Estas licitaciones suelen venir del sector público o de empresas público-privadas.
porque la generación de energía es la única fase de la cadena de suministro que puede ser ejecutada por empresas privadas. Entonces, estos procesos de licitación siempre son competitivos. Generalmente, los clientes finales invitan a determinadas empresas a licitar. Estas empresas tienen que estar establecidas en el país, deberían tener algún pequeño track record, algún proyecto ya realizado antes. Cuanto más te conocen, más fácil es que te inviten. Y después de estas empresas invitadas a la precalificación, es cierto que hay mucha presencia internacional, hay mucha competencia y que los proyectos suelen ser adjudicados a las empresas o consorcios empresariales que presentan la oferta con el precio más bajo. Por lo tanto, así un poco en resumen, hay muchas oportunidades para empresas nuevas, pero es cierto que el mercado es bastante maduro, sobre todo en Emiratos y en Saudi. Es cierto que en los otros todavía están un poco en desarrollo, pero suelen tener siempre en copia las empresas que ya han realizado proyectos en estos países. Y es importante que las empresas que quieran establecerse aquí y sobrevivir y generar bastante riqueza tienen que ofertar soluciones innovadoras, buscar nichos de mercado donde no esté cubierta la necesidad o ser capaces de competir a precio, ya sea por grandes socios, incluso internacionales, que les permitan competir a estos niveles o, en nuestro caso, por ejemplo, en TSO nos hemos centrado sobre todo en la innovación. Y en este sentido ya no solo es la innovación en productos, sino en darle una vuelta a cómo se plantean las instalaciones de generación energética. Como comentamos antes, el sector de la aviación, por ejemplo, es muy grande y ya no es solo la búsqueda de unos combustibles verdes, sino tratar de reducir sus emisiones de CO2. Ya no, por ejemplo, todos los espacios que tiene Emirates Airlines, ya no solo las cubiertas donde se puede instalar solar y reducir su propio consumo, sino tratar de que su transporte interior sea transporte eléctrico, transporte verde, siempre buscando darle una vuelta de tuerca, siempre enfocándolo a una reducción de la producción de CO2 y bajando la huella energética de todo este tipo de grandes empresas. Sucede lo mismo con ADNOC o con Saudi Aramco, que están desarrollando sus propios planes de eficiencia energética, donde no es tampoco tan fácil instalar solar en sus instalaciones por el tipo de químicos que se trabaja en ellas, pero siempre se puede dar un pasito más allá. En este sentido también es importante tener en cuenta que el producto español está bastante bien reconocido. O sea, en España somos uno de los primeros países que apostó por las energías renovables en el siglo XX y esto ayuda a que el tejido empresarial español no solo de grandes empresas, sino también de pequeñas y medianas empresas como somos TSO. Nosotros empezamos como una empresa pequeña, aunque seguimos, vamos creciendo, tenga un know-how, una capacidad y una experiencia, tanto en integración de procesos y en tecnologías de grandes procesos en energía renovable, lo cual está bastante reconocido en los países de Middle East. Por ejemplo, en el caso del Parque Mohammed bin Rashid, del parque solar que se está desarrollando en Dubái, se está construyendo por fases, pero cuando termine de construirse será uno de los más grandes del mundo, si no el más grande. Y lo cierto es que en todas las fases del parque ha habido presencia de empresas españolas, de manera más grande o más pequeña, como consultoría, como construcción directa, como aportación de material, han estado presentes las empresas españolas. Se nos tiene bastante en cuenta y jugamos con bastante ventaja a la hora de establecernos aquí en este tipo de sectores. Por ejemplo, nosotros tenemos, como he comentado antes, la marca Sanou. Es una marca española que hemos desarrollado, en la que estamos invirtiendo tiempo, patentes, y que supone un producto innovador. Sanou es un panel solar que tiene la misma eficiencia que un panel convencional. Simplemente se ha cambiado el vidrio delantero por EFTE, que es un material, un polímero que es súper resistente, lo que permite obtener todas las certificaciones IEC, pasar todos los registros ISO y permite instalar en diferentes sitios. Ya no solo es un panel que se pueda instalar en tierra o en una cubierta resistente, sino que nos permite instalarlo sobre telas, sobre otro tipo de intervenciones más distintas, que por ejemplo, si tenéis un poco una idea de cómo funciona el Golfo Pérsico, tanto Dubái como Saudi, Emiratos como Saudi funcionan más grande, más bonito, con más curvas, más diferente.
Entonces, un tipo de solución como puede ser este panel ultraligero, que además es flexible, permite la adaptación a todo tipo de superficies. Funciona muy bien para building integration, para la integración sobre edificios ya construidos, lo que encaja también con este tipo de planes que tienen los países, como comentábamos antes, a 2030 o 2050, de reducción de producción. Además, reduce los costes de instalación, reduce el tiempo y tiene todas las certificaciones. A día de hoy es el único panel ultraligero que está registrado en DIWA, o sea, es el único que puede instalarse ahora mismo de este tipo en Emiratos, y estamos tratando de hacer lo mismo, pues como comentaba antes, en Omán, en Qatar, dar el salto desde Emiratos hacia los paneles de la zona, hacia el resto de los países de la zona. Una cosa que una vez establecidos aquí se hace bastante fácil. Hay un montón de ferias que dan la oportunidad de conocer empresas de los sectores de los países de alrededor, da la oportunidad de dar el salto e incluso buscar la apertura de sucursales en otros países de la zona y en otros Emiratos. Permitidme así de últimas que hable un poco de una serie de proyectos, no solo de las instalaciones solares en concreto que hemos hecho, sino de proyectos que intentan darle una vuelta de tuerca. Lo que hemos comentado durante todo el tiempo, buscar siempre la innovación, buscar el nicho de mercado que todavía no está cubierto y que te puede permitir diferenciarte, ganar experiencia, ganar reconocimiento y establecer estas relaciones duraderas con los clientes locales. Por ejemplo, este primero es un proyecto que se hizo en concreto con CEPSA, pero bueno, se está realizando un estudio de viabilidad para un proyecto de reducción de CO2. Ya no es tanto buscar una instalación solar, una instalación renovable, como simplemente reducir el impacto energético negativo que puede tener, en este caso es CEPSA en Huelva, pero la idea es extrapolarlo a cualquiera de las grandes empresas de oil and gas de este sector, a ADNOC e incluso a Aramco. Este tipo de plantas tienen unas restricciones muy grandes porque se trabaja con unos químicos que son altamente inflamables. Esto, por supuesto, sabe muchísimo más Lourdes que yo, pero limitan mucho todo lo que se puede poner instalado cerca, sobre todo en las cubiertas. No se permiten ni aparatos de distribución de aire, ni de refrigeración de aire, y mucho menos subestructura para una instalación de paneles solares. Entonces, hay que jugar un poco más allá. Hay que ver qué elementos cercanos pueden servir de trampolín para hacer una pequeña instalación distribuida que pueda reducir ya no tanto el gasto que pueda hacer la empresa, como simplemente reducir su huella de carbono, que en este caso simplemente suelen ser muchas. Nosotros, por ejemplo, en el mapita de arriba hemos planteado una serie de instalaciones en los edificios más externos, que además, por supuesto, no llevan ningún tipo de subestructura, van directamente instalados sobre cubiertas, sobre marquesinas e incluso en una balsa flotante de agua, para reducir en el máximo posible la producción de CO2 de este tipo de empresas. Y en este caso, esto es un proyecto también que se hizo para el sector de la aviación. No es un almacén, perdón, es una instalación industrial para la producción de piezas de aviones, con lo cual el tamaño de toda la instalación es muy grande y con la posibilidad de instalar solar en todo el tipo, en todas las cubiertas, se generaba un excedente de producción. Entonces, la vuelta de tuerca en este caso, el proyecto que se planteó, lo que se hizo fue plantear una relación con hidrógeno verde. Con todo este excedente de producción que se generaba, se trasladó siempre al electrolizador para ir almacenando la energía y utilizarla tanto para consumo nocturno como para incluso vertido en red. Bueno, como ha comentado Lourdes antes, es cierto que hacen falta grandes cantidades de producción de energía solar para ser capaces de romper esa molécula de agua y generar el hidrógeno, pero la idea es siempre tratar de combinar todo este tipo de pequeñas intervenciones en cosas bastante más grandes y darle un poquito más la vuelta, tratar de saltar y diferenciarte del resto de los competidores que están por aquí establecidos en el GCC, que son muchos y a nivel mundial, para hacerte tu huequito en el mercado, porque hay muchas oportunidades. El mercado de las renovables aquí está haciendo un boom muy grande en los últimos años, incluso no solo para los proyectos de fotovoltaica, como hemos comentado antes, de CSP y de viento, hay también para procesos de biomasa, Waste to Energy, que se llama aquí, hay un par de ellos grandes en Bahrein, incluso en Sharjah, aquí en Emiratos,
y este tipo de plantas también son grandes, permiten la instalación de solar combinada o incluso para los ciclos del agua, para las desaladoras. Todas las desaladoras necesitan energía, esta energía es mucho mejor que sea verde y, por supuesto, siempre buscando también la reducción de emisiones y en la búsqueda de la eficiencia, la reducción del consumo eléctrico, incluso la reducción del agua. Y bueno, yo una presentación bastante más cortita y modesta, la verdad, pero bueno, como empresa, la verdad, decir que hay un montón de oportunidades en este mercado. Como he dicho, no es fácil de buenas a primeras, hay que establecerse, lo cual lleva un coste y es cierto que los tiempos de cierre de las licitaciones son más largos, entonces hay que hacerse un planteamiento como a medio plazo, generalmente considerar 3-5 años para empezar a obtener beneficios claves de todo este mercado, pero hay hueco para muchas empresas, el producto español está muy bien visto y, por supuesto, existen entidades como Extenda que dan todo su apoyo desde el principio. Nosotros tenemos mucho que agradecerles a todo el apoyo que nos han dado desde que nos establecimos en el país. También está la Cámara de Comercio Española y, por supuesto, la Oficina Comercial de la Embajada que ayudan siempre al establecimiento de nuestras empresas aquí. Y nada, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Elena. No mentí cuando dije que ibas a hacer una presentación muy innovadora de los proyectos y de las actividades que desarrolláis allí, y ciertamente sois una empresa avanzada en la conquista de esos mercados y en la presencia en estos mercados, que seguro que es un ejemplo para otras empresas, y estoy seguro de que los participantes han tomado buena nota. Muchas gracias también por los consejos que nos das para trabajar, para instalarse en Emiratos. Bueno, pues una vez que los ponentes han realizado sus presentaciones, para los que tengáis alguna duda o algún interés, se abre el turno de preguntas por medio del chat, si no tenéis inconveniente, sobre todo por el tema de ahorrar ancho de banda, ¿no? Pues podéis plantear vuestras cuestiones y las vamos a ir transmitiendo a los ponentes. Por ejemplo, están surgiendo agradecimientos, bueno, pues por parte de Patricio de la empresa Enerco, por parte de Laura, también de Laura Ruiz, lo estamos reflejando en el chat ahora mismo. Laura nos dice, pues, va a abrir el fuego Laura Ruiz con un par de preguntas. Nos pregunta Laura si conocéis las subvenciones disponibles para instalaciones de energía solar y si, por otra parte, si hay oportunidades para bombas de calor por aerotermia. Cualquiera de las ponentes. Bueno, pues es cierto que subvenciones directas a instalaciones de energía solar, como encontramos en Europa y en España en concreto, aquí no hay. Sí que es cierto que se están fomentando mucho desde el Gobierno, ponen muchas facilidades para la conexión, porque las entidades como DIGUA, que son quienes regulan la distribución de energía, pertenecen al Gobierno. Entonces, permiten este tipo de instalaciones y la forma normal para las grandes instalaciones son los solar leasings. Existen determinadas empresas en el mercado, grandes empresas como puede ser Shiraz Power o incluso Sharaf DG, que ofrecen este tipo de financiación a las instalaciones y, como siempre, con tiempos de entre 20 y 25 años para el retorno de las inversiones. Y yo en concreto para bombas de calor de aerotermia no puedo ayudarte, la verdad. No sé si Lourdes sabe algo. Nosotros no manejamos ese tipo de tecnología. No, yo no tengo, pero hablando de las subvenciones, sí que el CEDETI da subvenciones, lo sabéis, ¿no? Para que vengan empresas aquí, siempre que estés colaborando con otra empresa de aquí. Esto supongo que Rosario puede explicar más, porque es algo que se gestiona a nivel estatal. Y construyendo lo que comentaba Elena antes, o sea, el concepto de subvenciones que nosotros tenemos en España o en Europa no es el mismo que aquí. Aquí lo que tienes que hacer es, pues tienes un socio, como muy bien explicaba Elena, y con ese socio haces un presupuesto donde evidentemente tú tienes que ver, lo mejor es tener un socio, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y con el socio, pues entre los dos se hace el presupuesto y se ven las mejores oportunidades. Luego, bueno, subvenciones. Hay los fondos soberanos que pueden pagar, ¿no? Y que estos son los que se están invirtiendo ahora en temas de hidrógeno o en temas de alimentación. Pero yo creo que lo del CEDETI sí que puede ser una primera opción inicial para empezar. Tampoco sé si hay opciones en aerotermia. Lo que sí me gustaría añadir a lo que ha dicho Elena, que antes no lo comenté porque mi presentación era un poco más técnica, es que si no habéis estado antes en los Emiratos
como si no habéis estado antes en otra parte del planeta donde la cultura es diferente, no podemos intentar venir aquí arrollando, ¿no? O sea, pensar que lo que yo hago en Sevilla o lo que yo hago en Cádiz lo voy a hacer aquí. Y que además yo, como ya tengo esta experiencia, pues estos que se adapten a lo que yo quiero. O sea, esa mentalidad no funciona en los Emiratos, no funciona en ningún sitio, ¿no? Pero en los Emiratos, además, hay que tener en cuenta que es otra cultura. Entonces, Elena comentaba que hay que ganarse la confianza. Es que hay que ganarse la confianza. Ahora, una vez te ganas la confianza, contigo el fin del mundo. Entonces, ¿cómo se gana uno la confianza? Pues yo os voy a decir lo más básico, ¿no? Que se puede aplicar a cualquier cosa. Primero escuchando y aprendiendo del país. O sea, si vais a venir aquí y vais a intentar saber un poco del mercado, etcétera, pues hay que saber de la cultura. Hay muchas cosas en las que por suerte se parecen a nosotros, muchas. Por ejemplo, la mayoría de las cosas se cierran en una comida. En Ramadán está más complicado. Ahora se cierran en una cena, ¿no? Pero son muy sociables como nosotros, ¿no? Y no van nunca en la directa. O sea, yo, por ejemplo, he vivido en Estados Unidos y he vivido aquí. Son dos mentalidades totalmente diferentes. Y trabajo con los japoneses, que es otra mentalidad totalmente diferente. Aquí te tienes que ganar la confianza. Y se gana poco a poco. Se gana poco a poco, tienes que demostrar que eres solvente, tienes que demostrar, como comentaba Elena, que tienes algo que aportar, hay que ser humilde, yo creo que eso forma parte del juego, hay que ser humildes, no podemos venir arrollando, ellos nos aprecian, entonces ya eso ya está garantizado. Pero hay que aprender mucho de ellos, porque tontos no son, si no, no estarían donde están, ¿verdad? O sea que lo digo porque a veces uno tiene la idea que piensa que, bueno, ellos tienen dinero, yo tengo la idea, pues que me den el dinero, ¿no? Eso es un error de base bastante importante y que hace que mucha gente fracase. Si aprendéis un poco del país, que no es tan difícil, y habláis con Rosario, que ya lleva aquí años, por ejemplo, etcétera, y tratáis a emiratíes, veréis que una vez te has ganado la confianza es muy fácil, pero la barrera es ganarse esa confianza. Yo creo que esto es algo que hay que trabajarse porque a partir de ahí el terreno está abonado. Se pueden ganar muchas más opciones. Es más, si convences a un emiratí, él de su bolsillo te paga el proyecto que sea. Eso también pasa, ¿eh? Pues hay que ganárselo. ¿Cómo no? Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias por tu intervención. A las dos, muchísimas gracias porque impresionantes las presentaciones y lo que habéis aportado. Es súper enriquecedor. Por alusiones sobre esta cuestión de las subvenciones, realmente no hay. El proyecto Chance de DIGUA, que es, digamos, como ha explicado también, ha mencionado Elena, para el autoconsumo y colocar los rooftops y los paneles en las casas o en las instalaciones, digamos, de otro tipo o edificios, tiene toda una regulación y todo un proceso, pero no son subvenciones que el consumidor o el usuario final va a recibir. Lo que se facilita es, pues, precisamente que pueda reverter el excedente al grid, a la red, y ya eso también le va a repercutir en su factura y al mismo tiempo que ha disminuido el consumo de la red porque él ya tiene sus instalaciones. Eso por ahí. Sobre el CEDETI, si alguna de las empresas están interesadas, les podemos poner en contacto con José Manuel Durán, que es la persona encargada de toda la zona MENA Medio Oriente para los proyectos del CEDETI en la zona. Con mucho gusto podemos pasar el contacto. Y me gustaría decir exactamente a todos que hay muchísimas oportunidades, muy competitivo el mercado, eso nunca lo podéis perder de vista, que hay ingenierías y EPCistas, por ejemplo, indios, coreanos, los chinos que están entrando con que ellos sí están subvencionados, los chinos por su gobierno, cómo están entrando y ganándose muchos de los proyectos que antiguamente se ganaban más los españoles. Hay que tener eso muy en cuenta. Me estoy pensando sobre todo en la fotovoltaica, y reiteraros el interés y el apuesta sin duda ninguna de los Emiratos por todo este tema, la pregunta que lanzaba Lourdes, ¿no? Porque un país tan rico en hidrocarburos se mete ahora de pleno en esto. Os voy a contar una anécdota. Hicimos una reunión con DIGUA en el año 2009-2010 cuando empezamos a hablar desde Extenda de fotovoltaica, y en ese momento nos dijeron, uy, no, porque con el problema del polvo, de la arena, imposible, y veían que no. Pues fijarse cómo
ellos mismos han estudiado el tema, han avanzado, han visto la importancia y en pocos años, estamos hablando de unas reuniones del 2009-2010, en 2013, Shams en Abu Dhabi, empieza la Maktoum Solar Park en Dubái, que va a ser el mayor del mundo prácticamente, con otro que hay en Abu Dhabi, pero es unificado, no es por fases como el Solar Park. Quiero decir que ellos cuando se ponen, toman decisiones estratégicas, ven algo claro, van a ir a por todas, como ahora están haciendo con algo más novedoso, entre comillas, como es el tema del hidrógeno, porque si no, ¿cuál sería el interés de ADNOC de ser ellos, digamos, quedarse ellos con la mayor parte? Es estratégico totalmente y la apuesta es impresionante. Otro dato simplemente de estrategia, de política y de liderazgo de Emiratos en este sentido es que en el 2028 seremos sede de la convención, de la COP, que tuvo lugar en Glasgow, pues en 2028, quedan 6 años, será Emiratos. De aquí a 2028 ya veremos todos los avances que se han hecho en este sentido en la zona y en Emiratos en particular. Entonces la apuesta es muy decidida, como han puesto también de relieve nuestras ponentes. Así que nada, a estudiar el mercado, a seguir intentando entrar y prepararse muy bien. Y siempre todo el tema de innovación, si es algo que tenéis algo especial, como el caso de TSO, nichos de mercado, algún proyecto, algún servicio que os diferencie de los demás, porque aquí ya están todos. Entonces los competidores son muchos y muy fuertes. Entonces para entrar en este mercado tan competitivo hay que venir muy bien preparado y con algo muy específico. Si es algo muy general, realmente es difícil ganarse los proyectos porque siempre va a haber alguien que da un precio más bajo. Ha habido empresas andaluzas que nos han dicho no hemos podido licitar o nos hemos quedado fuera porque los precios que han dado algunos han sido prácticamente a pérdida, como quien dice. Entonces, tener en cuenta todas estas circunstancias del mercado, pero evidentemente hay muchas oportunidades y hay países que están descubriendo, digamos, un poco más entre comillas, estos sectores. Omán está ahora bastante activo, Arabia Saudita hay también muchas oportunidades y bueno, desde nuestro lado encantados de intentar apoyaros en el sector y en estos países, tanto desde Dubái como desde Stenda Sevilla. Así que muchas gracias a todos y muchísimas gracias a las ponentes que me han encantado. Y me ha encantado también la pasión y cómo transmitís. Así que el contenido y las formas también. Muchas gracias por haber participado con nosotros y muchas gracias a las empresas. Sí, Rosario, efectivamente. Efectivamente, han transmitido mucha pasión nuestros ponentes y te agradezco también esos comentarios tan interesantes que estás transmitiéndole a las empresas, como por ejemplo el cambio de actitud de los grandes actores, ¿verdad? En aquella zona del mundo, desde que comenzasteis a hablar con ellos hasta que unos años después percibieron ellos mismos las oportunidades. Esto pasa mucho en mercados exteriores. Por eso, yo suelo decir que por eso las empresas, los empresarios sois empresarios, porque veis oportunidades donde otros no las ven, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues si habéis estado viendo el chat, se ha animado un poco con una serie de preguntas, pero como tenemos unas ponentes tan competentes, pues resulta que incluso algunas van respondiendo en el chat. Ellas mismas. Caso de Julio, que preguntaba por proyectos, digamos, de generación híbrida para termodinámica o térmica, para agua caliente, y ya está Lourdes contestándole sobre la marcha. Os transmito rápidamente también alguna otra cosita del chat, porque aquí ya tenemos que ir acabando. Desde la empresa Control de Calidad Cádiz nos escribe Juan Antonio Fernández agradeciendo a las ponentes y Stenda la organización de estos eventos. Por nuestra parte, en nuestro trabajo, Juan Antonio, intentamos ser útiles y echaros una mano en esta aventura de salir a mercados exteriores. Ya indicáis que sois una empresa, un laboratorio de control de calidad en construcción, geotecnia, edificaciones e instalaciones. ¿Hay alguna otra pregunta por aquí? Bueno, Patricio Navarro de INERCO nos pregunta por instituciones públicas o privadas a las que se pudieran dirigir en el ámbito del desarrollo tecnológico colaborativo. No sé qué podemos comentarle sobre esto. Patricio, yo creo que está un poco verde. No sé si Elena tiene experiencia concreta con algún caso. Los Emiratos ahora mismo, a ver, los Emiratos es que están dando un cambio tan grande
que no da tiempo de pillarlo, ¿no? Entonces, a día de hoy, la economía la movía ADNOC, básicamente, yo te lo digo, o sea, que todos se basaban en el petróleo y ADNOC era el que promovía cualquier tipo de proyectos. Ahora, bueno, y dicho esto, el ministro de Industria y Tecnología Avanzada es el CEO de ADNOC, Al-Jaber, Sultan Al-Jaber. O sea, para que veáis cómo realmente es lo mismo. Entonces, bueno, eso dificulta un poco las cosas, ¿no? Porque al final el mismo ministro es el que lleva ADNOC, etcétera, etcétera. Digo, cara a nosotros, cara al país no le dificulta nada en absoluto, lo tienen muy claro cómo lo hacen. Pero estamos trabajando con el gobierno, con el Ministerio de Industria y Advanced Technology, precisamente estamos trabajando en desarrollar programas que permitan de una manera clara y competitiva la colaboración público-privada. Luego, aquí hay una cosa, pero que yo creo que a España no nos afecta. Ellos tienen un programa que se llama Tawasul. ¿Tú, Rosario, sabes algo de este programa? Bueno, yo lo explico brevemente. Para las empresas que me parece que está relacionado con el armamento, etcétera, o para las que invierten en este país, tienen necesariamente que dejar un pozo de tecnología o de desarrollo para el país. Y en este caso eso te permite colaborar aportando parte de tu tecnología y entonces entras en el mercado también. Pero yo creo que esto es muy específico para algunas empresas. En definitiva, que a día de hoy todavía no es fácil encontrar una colaboración público-privada, a no ser que sea en estos programas que comentábamos antes a partir del CDTI, que es muy limitada, o hay que esperar un poco más. A partir de los fondos soberanos se están intentando hacerlo y el gobierno está poniendo en marcha un programa para ello, pero todavía no está disponible. Estupendo, estupendo, Lourdes. Qué información más interesante. Seguramente ahí pues también hay una oportunidad que desarrollar. Bueno, propiamente preguntas, ya no hay, de momento parece que no hay más. Alonso Araujo de Ceara en el chat os agradece las ponencias y bueno, pues te vemos muy animoso. Alonso, te agradecemos el ánimo y lo que podamos colaborar, pues un placer. Estáis viendo que Lourdes se ha adelantado y ha puesto ya su correo ahí en el chat para los que queráis contactarla para comentarle inquietudes. Habréis visto también que Pablo Lería, el jefe del Departamento de África y Oriente Medio de Extenda, ha dejado también el correo de Manuel Fernández Peregrina, de ADNOC, ¿vale? Para que muestra su disposición también para que lo contactéis si hace falta. Y Elena acaba de publicarlo también. Bueno, pues yo creo que con lo dicho y con lo comentado, quizá podemos ir pensando ya en acabar. Por mi parte, agradeceros a todos sinceramente la participación, a nuestras ponentes que nos han realizado unas presentaciones auténticamente de lujo, a los participantes, a las empresas que habéis asistido, que nos habéis ofrecido 1 hora y media de vuestro tiempo para ver qué os podemos contar. Os agradecemos vuestra confianza, estamos aquí a vuestra disposición siempre. Y bueno, y comentaros que se van a compartir las presentaciones, que las ponentes amablemente y generosamente nos lo permiten. Ya tenéis los datos de contacto de las ponentes y de Manuel Peregrina. Y también este mismo vídeo que se está grabando, pues lo vamos a divulgar en breves días en cuanto nos lo tengan preparado los compañeros de comunicación. Por mi parte, pues una vez más, pues, agradeceros la atención y comentaros que seguimos trabajando en el apoyo de los sectores de energías en el acceso a mercados exteriores, en concreto a esta parte del mundo tan interesante, en la que realmente llevamos trabajando tiempo y nuestra intención pues es seguir haciendo. Rosario os está dejando también, Rosario Millán de la oficina de Extenda Dubai, os está dejando también el correo. Por mi parte nada más. Si no tenéis nada más, pues agradeceros a todos la atención y con esto, si no tenéis inconveniente, pues agradeceros la presencia y despedirnos hasta otro día. Nos están agradeciendo diversas empresas la organización. Gracias, José Luis. Gracias, Juan Antonio. Y bueno, pues gracias a todos. Pues, nos vemos pronto. Mil gracias. Perfecto. Un saludo cordial. Gracias a todos. Gracias. Adiós, saludos. Hasta otro día. Muchas gracias a todos. Disculpa que yo no tuviera la cámara, que no me iba.
Muchas gracias. No hay problema, Rosario, te hemos oído, hemos sentido tu presencia. Venga. Mil gracias. Hasta otro día. Gracias. Adiós. Un Hasta abrazo, otro día. adiós. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a todos. Especialmente. Gracias.